De la actualidad, presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Y digo primero porque ustedes saben que estamos haciendo los debates municipales, y entonces hay 3 días a la semana que en lugar de Matices hay debate. Hoy dichosamente tenemos el programa, y digo dichosamente, 1, porque tenemos un tema de fondo muy importante, 2, porque han ocurrido cosas muy importantes hoy que ya las vamos a conversar, recordándoles que estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden escuchar esta noche a las 9:30 en Monumental otra vez, y lo pueden observar en Canal 2 a partir de las 7:30 de la noche. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, les decía que es un día muy importante. Hoy nada más invitarlos, a las 7 de la noche tendremos el debate entre candidatos, porque todos son hombres, a la alcaldía de Garavito, hoy a las 7 de la noche. Mañana a las 11 de la mañana tendremos el debate entre los y las candidatas por la alcaldía de Limón. Será la segunda cabecera de provincia, estará mañana con nosotros, 11 de la mañana Limón, y mañana a las 7 de la noche tendremos el debate de Mora, donde vendrán 8 candidatos. El jueves tendremos el de Orotina, el viernes tendremos el de Escazú, que ese está fortísimo, el de Escazú, y el viernes a las 7 de la noche tendremos el debate de Flores. Así es que bueno, ojalá nos puedan acompañar esta noche. Hoy el tema de fondo es una encuesta que hizo, un estudio que hizo el CIEP, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que se hizo público la semana pasada. Pero hay 2 temas, Cherita, muchas gracias. Cherita, hágame un favor, sí, con mucho para no enseñar marcas aquí. Muy bien, muy bien. Vea, agarre el vaso con hielo. Sí, claro. Bueno, ahí lo tiene. Sí, aquí está. Y entonces usted me hace el favor y me sirve esta agua mineral. Con mucho gusto. Gracias, Cherita. Les decía que hay 2, gracias Marvin, les decía que hay 2 informaciones importantes. Una es, ya la norma técnica es un hecho. Hoy se siguió a la 1:30 de la tarde, Monumental lo avisó al público a las 12 mediodía. Casa Presidencial hizo pública la norma técnica. Este es el texto ya definido y se firmará seguramente el viernes, pero por un tema de protocolo formal tenían que mandárselo a la Caja Costarricense de Seguro Social a que lo estudiara durante 3 días y que diera su opinión, que por cierto no es vinculante al texto. Así es que si contamos las horas, el viernes será firmada la norma técnica. Pero necesito decirles una cosa, porque es muy fácil posicionarse, sin asumir los hechos, y ya tenemos el texto de la norma técnica, son 7 páginas. Lo que les quiero decir, en honor a la verdad, ustedes la pueden consultar ya en redes sociales, es que no abre ningún portillo para nada. Es exactamente la norma, es el reglamento, digamos, con el que se ejecuta la norma del artículo 121 del Código Penal. ¿Por qué lo digo así? Porque ya hay un montón de diputados haciendo escándalo de que van a tomar medidas y acciones. Les quiero leer, no les voy a leer las 7 páginas, pero les quiero decir que primero en la norma técnica viene una justificación, que es la justificación de por qué se hace. Después vienen los objetivos, el ámbito de aplicación, las definiciones de lo que se va a entender, y aquí hay una clave. En las definiciones, aborto impune es el primer concepto. Dice, para los efectos de esta norma se entenderá por aborto impune lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal. Listo. Ok.
y se considerará como una emergencia obstétrica, gracias Chirita. Para la aplicación de esta norma se entenderá por emergencia obstétrica aquella situación que plantea un peligro inminente para la vida de la mujer embarazada y cuya atención debe darse de manera inmediata. Y peligro, para los efectos de la presente norma, se entenderá por peligro la afectación de la mujer que durante su embarazo presente una patología de fondo que comprometa su salud o su vida. Ahí está el texto. Y el artículo 7, que es el que dice cómo se va a hacer, les voy a contar, este sí se los voy a contar de una manera resumida. Cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la mujer, artículo 121 del Código Penal, y ese peligro no se ha podido ser evitado por otros medios, la decisión médica deberá ser colegiada por parte de un grupo de personas profesionales médicas designadas para conocer el caso. La solicitud de valoración para el procedimiento médico regulado en esta norma técnica podrá surgir de la propia mujer que considere que su vida o salud está en peligro o de la persona profesional médica tratante. Esta solicitud la mujer deberá realizarla a su médico o médica tratante e indicar bajo juramento si ya ha sido valorada por esta misma causa en otro establecimiento de salud. En cualquiera de los dos supuestos previstos en el párrafo 7.2, la persona médica que atiende a la mujer deberá elevar la solicitud de valoración a la Dirección General del Establecimiento de Salud. Bueno, para todos los efectos, la mujer lo puede pedir o lo puede pedir el médico. Las dos posiciones tienen que ser coincidentes, es decir, tanto la mujer como el médico tienen que estar de acuerdo, y no va más allá del artículo 121 del Código Penal. Así es que, porque aquí Daniel Murillo dice, Randall, que comprometa su salud, eso lo dice el Código Penal hace 50 años, así como lo dice, es exactamente como lo dice, es decir, no ha variado ni un ápice, ni variará un ápice el tema del aborto terapéutico con la norma técnica. Así es que por favor, leamos, opinemos con fundamento, pero no mintamos, porque todas aquellas personas que decían que la norma técnica abría el portillo al aborto libre, eso es una mentira. Así lo habíamos referido aquí un montón de veces, de que era una mentira, y ahora que está el texto, ahí está, no tiene ni una coma más que el artículo 121 del Código Penal. Daniel Murillo me dice, ¿pero cuál salud? La misma que estaba leyendo aquí. Cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la mujer, y ese peligro no se ha podido ser evitado por otros medios, la decisión médica deberá ser colegiada. Es decir, es exactamente lo mismo que dice el Código Penal, en el 121. Lo habíamos referido una y otra vez. Un protocolo, en este caso la norma técnica, no puede ir más allá de la ley que regula. Y la ley lo que dice es que se aplicará cuando la vida o la salud de la mujer tenga un peligro inminente. Así es que ya, ahora sí, es público. Ya podemos en términos generales dejar de inventar, y si usted está puesto, opóngase a lo que dice el texto, no a otra cosa. Ese es el detalle 1 de la información que está en desarrollo. Detalle 2, el juzgado penal acaba de sobreseer por tercera vez al expresidente Óscar Arias por el caso Cruzitas. Yo no sé si la fiscalía va a intentar una cuarta vez apelar esto, de hecho no sé si se puede, pero ya 3 veces ha pasado por un juez de la República que dice está prescrito, está prescrito, está prescrito, y bueno, adivinen qué resolvieron hoy, está prescrito. Efectivamente, sí es que ha sido sobreseído el expresidente de la República, Óscar Arias, por el caso Cruzitas. Por tercera vez, el Ministerio Público ha fracasado en su tesis de que son delitos que aún pueden perseguirse. Catherine Espinosa dice, ¿incluye una definición de salud? No, Catherine, por ley no puede, ya la OMS ha estipulado la definición de salud. Eso sería ir más allá justamente de lo que dice la norma del 121 del Código Penal. Así es que bueno, ahí están las dos cosas. La norma técnica es una realidad, será firmada el jueves en la noche o el viernes, y por otro lado ha sido sobreseído el expresidente de la República, Óscar Arias. Juan Carlos Jiménez dice, ¿qué pasa si paciente y doctora se ponen de acuerdo? Voy a volverlo a leer. Cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la mujer y ese peligro no se ha podido ser evitado por otros medios, la decisión médica deberá ser colegiada por parte de un grupo de personas profesionales médicas designadas para conocer el caso. Es decir, un doctor no puede tomar la decisión. En ese caso sería imposible
que un paciente y un doctor o doctora se pongan de acuerdo, porque eso tiene que ir a un grupo de médicos que son los que autorizan justamente la aplicación del aborto terapéutico. En términos muy sencillos, es exactamente igual que lo que pasa hoy. No hay nada diferente a lo que pasa hoy en cientos de casos en todas las maternidades del país, prácticamente todos los días. Eduardo Molina dice, si la opinión de la caja no es vinculante, ¿para qué quieren su opinión? Porque la ley así lo señala. Por ley tienen que preguntarle a la caja, pero no es vinculante. Así es que ahí está el tema. Vamos a nuestra entrevista de fondo. Les contaba que invité al CIEP a hablar sobre el estudio que acaban de hacer sobre opinión pública. Don Ronald Alfaro, que es investigador del CIEP, nos acompaña. Ronald, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Randall, un placer, a los oyentes también y toda la gente que está siguiendo la transmisión vía electrónica, ¿no? Ahora, tantas modalidades posibles. Ahora, si decimos todas, se nos va el programa. Sí, no, la lista, y ahora lo escuché diciendo de todas las... Ya me la sé de memoria, por eso es que lo digo así en orden. Sí, ya veo que en el examen le va bien con esas múltiples modalidades. Esa es la idea, pues la cosa es que usted pueda escuchar y observar matices cuando quiera y donde quiera. Juan Pablo Sáenz es investigador del CIEP también. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Randall, gracias por la invitación. Ronald, un gusto también. No, gracias por estar aquí. Ronald, Ronald, además de ser investigador del CIEP, es investigador del Estado de la Nación. Quiero pedirte una valoración política de esto. Faltan 6 semanas para las elecciones municipales. Sí. El aborto terapéutico no tiene nada que ver con las elecciones, nada, pero nada. Digamos, el alcalde no puede decidir absolutamente nada sobre el aborto terapéutico. Pero ¿vos crees, en la observación que has hecho de los últimos años, que esto podría polarizar aún más el panorama nacional? O más bien que la fecha nos prestará para irnos todos de vacaciones y regresar después a pensar en otra cosa. Bueno, aquí esto es como los juegos. Antes de entrar estaban intensamente aquí discutiendo sobre fútbol y hemos estado hablando también aquí es como esas jugadas que de repente condicionan y determinan, cambian el ritmo de un partido, ¿verdad? Un hecho que cambia el ritmo de un partido como una expulsión, una expulsión, un penal, una, ¿verdad? Un error, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, que digamos, en las campañas políticas también está presente ese factor. Ahora, lo que hay que observar con mayor, creo que con toda agudeza, es cómo van a cambiar las posiciones de los actores, si es que las cambian en este sentido, porque el tema es un tema muy sensible en esta sociedad y en muchas. Con lo cual, podría derivar hacia una situación, si los actores quieren escalar esta discusión hacia ese nivel, pues eventualmente podrían hacerlo. Ahora, hay diferencias, y eso sí es muy importante, ¿verdad? Porque en las elecciones nacionales hay una enorme atención mediática, ¿verdad? Y la cobertura, y los candidatos, y los equipos, y las campañas, y esto. En las elecciones municipales, por la naturaleza que tiene, eso es mucho más difícil, ¿verdad? Tendríamos que hablar de 82, distintos tipos de elección. Y algo que es también muy importante, y es que pues no todos los temas tienen la misma sensibilidad en las comunidades, ¿verdad? Claro. En cada una de ellas. Son cosas muy distintas. Ustedes aquí en los debates lo han reflejado muy bien cuando han traído a la gente. ¿Qué es lo que más ¿qué es lo que más le duele a la gente, le golpea? ¿Cuáles son las principales necesidades? Y ahí hay una amplísima variedad. Y el otro aspecto es que, bueno, pues sí, los actores políticos querrán, utilizar algún tema para explotar, ¿verdad? Y atraer apoyo a sus candidaturas. Lo que pasa es que, claro, al ser un tema nacional, en el cual los alcaldes pues no tienen mayor injerencia, ¿verdad? Dejaría como por fuera esa posibilidad, aunque sí existirán intentos desde diferentes frentes por politizar, con fines electorales esta discusión, y cae, en el momento, durante esas 6 semanas, ¿verdad? Claro, porque a mí también me preocupa, y disculpa que te lleve a tu otro sombrero, pero es que el Estado de la Nación decía una frase en la primera parte, decía que estábamos en un momento coyuntural muy complicado, donde era fundamental
las decisiones que se tomaran o no de aquí a futuro, y que eso iba a marcar, digamos, el derrotero de los próximos años. Y cuando yo veo, porque lo vi a Noticia Monumental hizo público hoy. A las 12:10 que se iba a hacer pública la norma técnica, inmediatamente recibimos la reacción de los diputados autollamados pro vida, yo les llamaría diputados conservadores, que dicen: vamos a tomar las medidas del caso. Y cuando dicen vamos a tomar las medidas del caso, a mí se me para el pelo, porque las medidas del caso podrían ser tener una actitud de choque frente a otra legislación que no tiene nada que ver con el tema del aborto terapéutico. Y aún peor, porque cuando estaba haciendo esa valoración decía, bueno, está bien, vamos a tomar las medidas necesarias para impedir que se firme la norma. Pero bueno, finalmente las elecciones nacionales fueron hace más de un año. ¿Y quién ganó? Sí. Ganó el presidente Alvarado. Sí, digamos. Y él tiene la legitimidad para firmar la norma. Él la tiene, y más aún, si no lo hiciera, digamos, estaría incumpliendo precisamente con su mandato. Sí. Es decir, alguien podría decirle, mire, pero alguien podría llamarlo a cuentas al presidente y decirle, pero ¿cómo es que, verdad? Usted prometió esto en campaña, votamos por usted y ahora no la firma. Y sí, además es una responsabilidad que él no puede rehuir, ¿verdad? Digamos, dentro de sus aspectos. Pero lo que sí creo es que hay actores que estarán interesados en, digamos, echarle gasolina al fuego para, otra vez, con fines muy electorales. Yo ahí llamaría, desde luego, también al tema de la reflexión, porque no es lo mismo una elección nacional, ¿verdad? Y aquí ahora lo dijimos, no es lo mismo esa elección nacional, donde la atención está centrada en estos temas, y en una municipal. Hay un tema también importante, porque Ronald pone el ojo sobre la clase política, sobre los políticos, las candidaturas, pero también hay que pensar del otro lado, que es la gente que al final de cuentas va a ir a votar. Y es cierto que los alcaldes, alcaldesas no tienen ninguna potestad en términos de la norma técnica, pero no deberíamos pensar que todas las personas en sus cantones tienen claro eso, ¿verdad? Tampoco deberíamos pensar que el voto es siempre un ejercicio totalmente racional, totalmente pensado, que hay una reflexión, y que es probable que ante esta intención de algunos actores políticos de generar polarización política, cultural con ese tema, hay algunas personas que se sientan identificadas con ese discurso y con esas ideas, más allá de las potestades específicas de las municipalidades. Claro, porque es que yo no sé si Ronald lo escuchó, pero un día eso es en el debate aquí cantonal de la Unión, un candidato le pregunta a una candidata, le dice: ¿usted va a permitir que en la clínica que vamos a hacer en la comunidad se aplique el aborto terapéutico? Y yo decía, pero si es potestad de la caja. Exactamente, ¿y qué tiene que ver una alcaldesa con eso? Claro, ella digamos, no tiene ninguna... Más que buscar el terreno, una cosa así, no puede más que eso. No tiene ninguna potestad, ninguna atribución, digamos, manifiesta o evidente en ese sentido. Pero otra vez, digamos, los actores van a querer... en época electoral, los políticos usan diferentes mecanismos para traer agua a sus molinos, y a veces se vuelve más bien un efecto boomerang, ¿verdad? Porque provocan, digamos, la reacción desde la oposición también. Pero bueno, la norma técnica, digamos, tiene el potencial, ciertamente tiene el potencial para vivir, digamos, en la sociedad, y eso digamos, tiene sus efectos políticos claramente conocidos. Lo que sí es cierto es que, claro, digamos, pensando en elecciones municipales, en Costa Rica esas elecciones son un poco diferentes, o bastante, diría yo, a otras realidades, porque el hecho de que las municipalidades en Costa Rica se financien la mayoría de sus presupuestos con dineros propios, o sea, con recursos propios, vía impuestos municipales, cobro de servicios también, le da mayor independencia con respecto a un ejecutivo en el que, por ejemplo, vía transferencias, podría condicionar esas ayudas, ¿verdad? El 80%, si no me falla la memoria, sí, un poquito más. Es un poco, sí, anda... Del presupuesto municipal es de ellos. Es de ellos, ¿verdad? Digamos, el gobierno no tiene ninguna, digamos, no tiene tampoco ninguna capacidad o poca capacidad para influir en el tema financiero. En otras sociedades no ocurre lo mismo, ¿verdad? Hay países en donde las municipalidades dependen fuertemente de las partidas que le asigna el gobierno, y ahí el gobierno hace ¿verdad? Es un festín realmente, ¿verdad? Hace un festín en ese condicionando sentido, las municipalidades, y favoreciendo a los alcaldes de su partido, ¿verdad? Aquí eso no ocurre. Además ocurre en un periodo en el que la Asamblea Legislativa, las elecciones ocurren en un periodo en el que la Asamblea Legislativa está en sesiones extraordinarias, digamos, o por lo menos en la época de entre diciembre y hasta que se vengan las elecciones, ¿verdad? Entonces,
ahí quien manda la agenda es el Ejecutivo y no la oposición, ¿verdad? Entonces también hay algunas condiciones que marcan la cancha un poco en esa línea. Y la otra que iba a mencionar es que, por ejemplo, a diferencia de otros países, en Costa Rica ningún alcalde de la ciudad capital ha sido presidente de la República en la historia, digamos. Lo intentó Johnny, Sí, claro. pero ¿verdad? No es como no es lo usual en otros países. Son ámbitos diferentes desde la Sí. política. Hay un Exacto. tema ahí, pueden Son estar ámbitos relacionados y de hecho lo están, pero sería quizás un error pensar que las elecciones municipales son un reflejo de las elecciones nacionales. Son elecciones que tienen dinámicas distintas, entonces quizás sería un error pensar las elecciones municipales en clave de las elecciones nacionales. Ujú. Entonces no sucede como en otros países donde, por ejemplo, las elecciones de medio periodo son también un termómetro de lo que va a pasar en las elecciones siguientes, o que es un reflejo de lo que pasó en las anteriores elecciones. No necesariamente sucede en las elecciones municipales eso. Entonces, si queremos explicar lo municipal con las explicaciones nacionales, quizás nos vamos a perder un poco. Pero yo les voy a decir algo que me sorprendió últimamente. Una cosa es un titular del diario La Nación la semana pasada que decía que el PAC, Partido Gobierno, Ajá, solo va a correcto. ir en 44 municipalidades Ujú. en las alcaldías. Eso es la cifra más baja de un partido de gobierno participando en elecciones municipales. Sí, sí. Y la otra es un dato de ustedes, Ujú. que nos dicen que resulta, yo estoy muy feliz después de que vi el dato, que hay un montón de gente que ya Interesado. decidió ir a votar en las Ujú. elecciones municipales, ¿no? Sí, pero ahí yo creo que viene por el lado de que a la gente cuando le preguntamos este tipo de cosas siempre pone su cara y su buena cara cívica, ¿verdad? O sea, siempre Se quiere siente mostrar. comprometido a decir sí, Claro, ir a sí, votar. sí, porque en esta sociedad decir que no voy a votar es mal visto socialmente, ¿verdad? ¿Qué ha venido ocurriendo con las elecciones municipales? Digamos, entre el 2002, que fue la primera vez en la que hay elecciones directas de alcaldes, ¿verdad? Porque antes sí tuvimos elecciones municipales que se celebraban con las nacionales, ¿verdad? Los regidores y síndicos. Pero a partir del 2002 ya se designa directamente al alcalde. Y lo que hemos observado es un incrementos con cada elección en la participación, ¿verdad? Sobre todo, no entre la primera y segunda casi, porque fue muy poco el incremento, pero sí entre la tercera, y ahora sí la tercera y la cuarta elección, digamos, del 2016. Entonces ha ido aumentando de a poco, ¿verdad? Ujú. Y Viene de un poco franco aumento. Viene un aumento, exacto, viene un aumento. Entonces, ¿qué esperaríamos? Bueno, esperaríamos ver también un aumento, pero más o menos de proporciones similares, ¿verdad? No es que vaya a explotar, digamos, la participación porque en Costa Rica y en muchas partes del mundo, en las elecciones municipales, siempre la participación tiende a ser más baja, ¿verdad? Son elecciones, lo que se llama elecciones de segunda categoría, ¿verdad? Porque estamos hablando de... Ahora, eso es a nivel nacional, es el promedio nacional, digamos, cuando vemos los niveles de participación en todos los cantones. Cuando vamos a ver uno por uno, ahí sí nos damos cuenta que hay unas diferencias muy importantes entre cantones donde es muy alta la participación, ¿verdad? Puedo mencionar casos como el de Zarcero, como el de Montes de Oro, Turrubares, Ojancha, Nandayuri. Ahí los niveles de participación son muy altos, casi más que en una elección nacional. Pero hay otros cantones en donde más bien la participación es bajísima. En cantones normalmente urbanos, Claro. Desamparados, Tibás, Goicoechea, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, o sea, los cantones centrales, las cabeceras esas. ¿Y qué, digamos, de dónde, por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, tiene que ver con un tema de cercanía, ¿verdad? La municipalidad es más cercana en localidades en donde Son más lejanas al centro del poder. es exactamente. Sí, hay un tema de representación política, ¿verdad? Si a nivel nacional también hemos visto que hay problemas en la función de representación política, a nivel local también existe eso, ¿verdad? Inclusive en la encuesta lo vimos porque una proporción importante de la gente que encuestamos dice que no se siente representada por su municipalidad. Más allá de que ahorita lo podemos hablar, evalúa en términos generales bien los servicios que le brinda, pero no necesariamente siente que la municipalidad le representa, a tal punto que, por ejemplo, solo 14% de las personas, 14 de cada 100, dice que asiste a las reuniones que convoca la municipalidad. Entonces, esa función más social de la municipalidad, efectivamente, en algunos cantones es muy débil, pero en otros, como dice Ronald, estas efectivamente más rurales, podría haber una mayor representatividad o una mayor representación política.
Si vos agarrás a 30 personas hoy aquí, las sentás todas juntas, y dices, ¿cuáles van a la reunión de la MUNI? Y se levantan dos y dicen los otros dos. Sí, sí. Dos. Y poniéndole mucho, digamos Puede ser porque... una y... Por la cara cívica. Por la cara, sí, exacto. Es querer, Uno dijo que sí y se uno fue a dijo otro que lado. sí, y el otro se sintió comprometido a decir que sí, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Es muy interesante, y aunque yo te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, en estas elecciones municipales, cuando tuvimos que tomar la decisión editorial de cuánta gente invitábamos, me sorprendí de la cantidad de fuerzas cantonales que existen. Hay Y entonces yo dije, muchísimas. mira, tal vez esto sea un elemento Sí, de pertenencia Sí, correcto. de la gente. Sí, es decir, sí. cuando yo tengo no solo los partidos nacionales que tienen, digamos, su duplicado en las elecciones nacionales, sino que tengo un montón de fuerzas cantonales, de gente que yo conozco, que veo todos los días, que me topo en la calle, tal vez me incentiva más a participar. Y es un fenómeno interesante ese, ¿verdad? Hablábamos antes que tal vez se esté dando un fenómeno similar a aquel momento histórico en las elecciones nacionales cuando se rompió el bipartidismo, en las elecciones de 1998, que participaron muchos partidos a las elecciones a pesar de que sabían de que no necesariamente iban a ganar frente a Liberación y el PUSC. A pesar de eso se siguieron formando. Entonces uno podría rastrear después con más calmas este fenómeno, porque a nivel municipal han surgido muchos partidos políticos que tal vez tienen pocas posibilidades, pocas probabilidades de ganar, pero igual se forman. Y eso también habla de la dinámica política de los cantones. Sí, hay como viendo, digamos, en el largo plazo, el tema de los partidos cantonales, uno puede analizar como, digamos, hay como tres grandes momentos. El primero, que es muy lejano, digamos, en los allá al principio 1890 en adelante hasta más o menos los 20, los 30, una época en la que habían algunos partidos regionales, ¿verdad? En Limón, en Heredia, en Alajuela, ¿no? Partidos más regionales. Después, como entre los 40 y el 1978, aparecen algunos partidos cantonales, que incluso los dos primeros que ganan una regiduría, un regidor, un puesto de regidor en las municipalidades, uno es en Desamparados, Alianza Desamparadeña, y la otra se llamaba el Partido Obrero Campesino en Paraíso. Digamos, estamos hablando de 1978, ya en la elección de Carazo. Pero todavía entre los 40 y los 70, finales de los 70, lo que ocurría era que se creaban partidos políticos cantonales, pero estos rápidamente desaparecían, ¿verdad? Morían porque la legislación establecía que si no alcanzaban un determinado umbral, había que desinscribirlos. Después eso se reformó y demás, pero ya es a partir de 1982, con el surgimiento de un partido en un cantón que uno diría que es bastante singular, que es Alajuelita. Porque ahí se forma el partido Alajuelita Nueva, 1982. Y este partido ha tenido o tuvo representación en la municipalidad siempre, con un regidor, entre el 82 y el 2006. Entonces ya ahí hablamos de que son partidos más permanentes, sí, ¿verdad? Que empiezan a competir ya con mayor frecuencia. Y es justamente esa, la antesala de otras agrupaciones cantonales, como por ejemplo Curridabat Siglo XXI, el Partido del Sol, la Junta Progresista en Escazú, el del Sol en Santa Ana, perdón, los partidos en Montes de Oca, varios de ellos cantonales. Entonces ahí crea las condiciones para esa explosión de partidos. Claro, ahí el reto para los partidos cantonales no es tanto formarse, el reto es mantenerse. Entonces, correcto, hay partidos que así lo han externado, por ejemplo, partidos inclusive de larga data como para nivel local, ¿verdad? Como por ejemplo el Partido Independiente Belemita, el PIBE, en Belén, por decir algo, que se mantienen, participan constantemente, se organizan, pero tienen ese reto de mantenerse unidos. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Podrían presentarse otros que efectivamente su principal preocupación es esta, cómo mantenerse en el tiempo como un partido institucionalizado, que sabemos que inclusive es difícil para los partidos nacionales, ser partidos permanentes, institucionalizados, y malo es para los partidos cantonales. Pero es porque los partidos, en general los partidos políticos, maduran con el ejercicio del poder. Así es, sí. Ellos, de hecho, hay varias teorías que postulan que, y estudios que postulan que los partidos tienen que atravesar por crisis existenciales por clivajes, rupturas, ¿verdad? Conflictos, serios conflictos entre sus dirigentes, de manera tal que eso le dé madurez al partido y le permita, digamos, sostenerse. Como la adolescencia de los seres humanos. Como la adolescencia, exacto, y atravesar por esas crisis, ¿verdad? Fortalece, digamos, a los partidos.
por ejemplo, la competencia interna es muy importante, ¿verdad? Porque eso dinamiza a la dirigencia y el apoyo en la gente. Entonces, bueno, los partidos también tienen digamos, un ciclo de vida. Y pasan por esas diferentes etapas. Ayer estaba leyendo a un muy buen amigo con quien tengo fuertes desacuerdos, José Miguel Villalobos, el abogado, que es muy buen amigo. También fundó un partido, por cierto, en ese momento. Es una muy buena persona. Se llamaba ADN. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo casi en nada con José Miguel. Discutimos de todo, pero es un muy buen amigo. Pero ayer sí vi algo en lo que estuve de acuerdo, porque él puso... Qué falso esto de todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Porque el ser humano tiende a olvidar las cosas malas y bien que mal, digamos, idealizar el pasado. Entonces siempre recordamos el pasado como mejor que ahora. ¿Saben por qué lo digo? Porque un día eso estaba oyendo a gente decir, no hay un peor momento del país que este, nunca la gente ha estado tan molesta con la clase política como está ahora. Es el presidente menos popular del mundo, y resulta que cuando yo veo los datos de ustedes, el presidente está bajo imagen, claramente, pero no le llega al último año de doña Laura. No, todavía no está ahí. Y acaba de pasar. Exacto. O sea, acaba de pasar lo de doña Laura y no nos acordamos. Sí, estamos hablando de menos de... En esta década fue. Sí. Dicho sea paso, este es el último año, hace 5 años. Sí, hace 5 años. Nosotros... bueno, este es el último estudio nuestro de la década. Ya han pasado, digamos, 20 años desde que, casi 20 años ¿verdad? Desde aquella vez en el que todo el mundo tenía el miedo de el fin del mundo del año 2000 y, ¿verdad? El colapso de las computadoras, el Y2K, en fin. Pues el tiempo sigue, ¿verdad? Y las cosas, las cosas cambian. Hablando ahora de que si todo tiempo fue pasado mejor, al menos desde el punto de vista de participación y de competencia electoral, vamos a ir a la elección con más partidos políticos en la historia, ¿verdad? Con más cargos, con más candidaturas en la historia. Ahora, tiene sentido que sigamos eligiendo, por ejemplo, cargos como los síndicos o los concejales de distrito que tienen muy poca injerencia ya esa es otra discusión que tendríamos que dar, ¿verdad? Es una discusión de fondo. Es una discusión de fondo. Pero lo que sí es cierto es que desde el punto de vista local, la gente sigue creyendo en los partidos políticos y sigue creyendo en la posibilidad de formar partidos. Vea, hay cantones en este país en el que ustedes lo han visto porque han estado convocando los debates, en donde hay a veces 3 partidos políticos cantonales al mismo tiempo, ¿verdad? Desamparados, Goicoechea, y eso es consistente. Limón, ¿sí? Y eso es consistente con lo que hemos visto, ¿verdad? De las encuestas que ha hecho el CIEP, que la gente ciertamente evalúa muy bajo a los partidos políticos, pero considera que son instituciones importantes y válidas, necesarias inclusive, para el régimen democrático. Sí, de hecho, en la dinámica democrática, me parece que los costarricenses seguimos viendo, aunque no nos gusten y a veces nos caigan mal, pero seguimos viendo a los partidos políticos como el vehículo para accesar al poder. Sí, así es. Y eso en una democracia es fundamental. O sea, la gente no dice, voy a hacer mañana un golpe de Estado. Correcto. Dicen, voy a fundar un partido político. Sí. Y nos ponemos a competir en las municipales. Exacto, ¿verdad? A competir democráticamente. Incluso en contextos como el actual, donde, bueno, la encuesta que el CIE publicó en agosto lo mostró, hay un importante malestar, que ciertamente existe ese malestar, igual que estamos viendo en este momento, el pesimismo con respecto a la situación económica, el pesimismo con el rumbo del país, ese malestar existe, pero aún así la vía que las personas piensan es la electoral, sigue pensando en aquellas formas para designar quiénes son los que están autorizadas para tomar decisiones en nombre del colectivo. Claro, y tampoco se nos pega el mal ese latinoamericano de entonces hagamos fraude. Hagamos chanchullo. Vamos a la cancha en la que se juega con árbitro. Jugamos limpio y aceptamos el resultado. Aunque no nos guste. Eso habla muy bien, digamos, de la cultura cívica costarricense. Y no es un contexto tampoco donde sea muy extendido actores políticos llamando a romper ese monopolio de los partidos políticos para acceder el poder. O sea, no es un tema de la agenda política que los movimientos sociales o que las ONGs o que la sociedad civil o las candidaturas individuales. No es ciertamente un tema que está en la agenda política principal. Por eso a mí me alegra que mantengamos en la Constitución vigente y
que nadie pueda acceder al poder si no es por un partido Si no es político. por un partido. Porque en Panamá se hizo el experimento, no sé si Sí, lo sí, sí, conocen, sí. ¿verdad? Digamos, De cualquiera en se puede varios tirar de países. presidente. En varios países, en México, por ejemplo, digamos, hay gobernadores electos que son ellos se ellos, tiraron. sí, que pues, digamos, ¿verdad? Famosos, no sé, el Bronco por ahí, el otro, o sea, hay figuras que hay que salen de la idiosincrasia local y terminan siendo. En el caso de Costa Rica, usted bien lo decía ahora, Randall, o sea, la gente ha aceptado que la democracia, que esta democracia se juega con unas ciertas reglas. En una cancha con un En árbitro. una cancha con un árbitro y que en el cual el juego tiene muy claro, digamos, cuál es, ¿verdad? Habrá un resultado y ese resultado tiene que ser aceptado por la mayoría. Y eso hace que para los costarricenses no sea tan fácil, por ejemplo, divorciarse ¿verdad? de estas instituciones. Desconfía mucho de los partidos, pero no está pensando en deshacerlos o acabar con ellos, ¿verdad? O sea, más bien, digamos, fortalece y los quisiera, digamos, quizás distintos, diferentes, mejores. Sí, eso es cierto, pero aquí la gente no está dispuesta. Cuando alguna voz muy disidente, digamos, muy de esto, muy radical, empieza a decir, bueno, no, es que es hora de que, ¿verdad?, que nos olvidemos de esas reglas democráticas. No, ahí ya la gente sí. Se le viene un boomerang. Exacto. Como cuando uno cuestiona el Tribunal de Elecciones. Correcto. Hay una resistencia muy fuerte. ¿Qué significa esto? Que la democracia resiste. Esta democracia resiste. Tiene golpes, abolladuras, ¿verdad? Hasta, ¿verdad?, rayonazos. Pero esta democracia sigue poniendo resistencia. Que de hecho, Ronald, ¿me acordás, o Juan Pablo, el dato de la imagen del presidente en la encuesta? Sí, aquí hay una cuestión interesante. Nosotros preguntamos por la gestión del gobierno y por la gestión del presidente. Ciertamente, como usted decía, Randall, la gestión del gobierno se mantiene con la misma valoración negativa que en agosto, con 62% de valoraciones negativas. La del presidente está un poquito mejor. Sin embargo, no es porque las valoraciones positivas subieron sustantivamente, porque realmente lo que subieron es 1%, sino que hay un 5% de respuestas que se movieron de ser valoraciones negativas a ser valoraciones neutras. Entonces, eso hace que el margen de valoraciones negativas de la gestión del presidente sea un poco menor. Entonces, técnicamente, para decirlo bien, disminuyeron las opiniones negativas sobre el presidente. Sí, porque pasaron de 65% de valoraciones negativas a un 59% de valoraciones negativas. O sea, si quiere decir así, mejoró en este sentido, en disminuir el balance negativo de algunos sectores de la Que población. gente que todavía no piensa bien de él, pero no piensa mal. Bueno, sí, como con los datos de cualquier estudio de estos o encuesta, siempre hay interpretaciones. Uno podría interpretar diciendo, bueno, por un lado, las opiniones negativas del presidente no empeoraron comparadas con las de agosto. Lo interesante Pero es que disminuyeron. Sí, disminuyeron, exacto. Digamos, por eso digo, no empeoraron, Sí. ¿verdad? Hay un elemento que nosotros siempre traemos a la discusión, y es que este estudio se hace un año después de la aprobación del plan fiscal, ¿verdad?, en el que hubo fuertes tensiones en esa época en este país, y se hace más o menos entre 3 y 4 meses después de que entró en vigencia el IVA, ¿verdad?, ya cuando la gente sintió ahora sí el efecto, digamos, del IVA. Esos dos temas, al ser tan impopulares, el gobierno se jugó todo su poco capital político, el poquísimo que tenía se lo jugó ahí, ¿verdad? Pudo haber quedado liquidado, Claro. ¿verdad? Como está el gobierno. Era un riesgo. Era un gran riesgo, como está el gobierno de Piñera en Chile, ¿verdad? Ese gobierno todavía tiene un par de años más, pero ya No puede hacer nada. ya no puede hacer nada, exactamente. Sí. O sea, lo que tiene es solo para, digamos, seguir con el tiempo. Ahora, esto es sobre la gestión del presidente. Cuando le preguntamos a la ciudadanía sobre su valoración, sobre figuras políticas, vemos que también el presidente Alvarado tiene un leve repunte, porque en una escala de 0 al 10, donde 0 es lo más bajo y 10 lo más alto, el presidente Alvarado tuvo en agosto 3.9 y en este momento tiene 4.3. Subió medio punto, casi. Subió casi medio Entonces, punto. O sea, claro, no es que tiene una imagen positiva, porque eso no ha sucedido, pero es este leve colchón que está teniendo, que hay que tomar en cuenta. Tampoco es, como usted decía antes, estrepitoso, no ha llegado a los niveles de valoración negativa, por ejemplo, del último año de la presidenta Chinchilla, pero tampoco son un balance positivo. Claro, pero es interesante, cuando uno conversa con el presidente,
o lee las reacciones del presidente a las encuestas, a la encuesta, por ejemplo, me parece, yo no sé si todo el gobierno, no lo tengo claro, de parte de él sí lo tengo un poco más claro, que es que le esperaba esto. O sea, es decir, cuando vos te convertís en, porque el presidente, cualquiera de los candidatos que hubiera llegado es un tipo inteligente que está a cargo del país, uno puede estar o no de acuerdo con él, pero bueno, para ser presidente que sea un tipo inteligente. Al inicio de su administración, cualquiera de nosotros que fuera presidente dice, bueno, ¿cuál es el evento más traumático al que yo voy a generar al país? Al que voy a llevar al que voy a en llevar este caso el plan fiscal, ¿verdad? Sí, o sea, sí. yo voy a aprobar el plan fiscal porque es mi responsabilidad y más de la mitad del país me va a odiar. Es decir, es un desgaste o un gasto de su capital político de forma consciente. Sí. Así Es decir, él no podría esperar Sería haber muy aprobado raro, el plan sí. fiscal y ser popular hoy. No sería este planeta esperar de que algo, ¿verdad? Que haya aprobado el plan fiscal y que tenga una popularidad altísima, ¿verdad? Digo, sería una novedad. Es que además completa. tampoco nunca la tuvo. Hemos hablado, insistido sobre eso. El presidente Alvarado ni siquiera tuvo ese periodo de luna de miel al inicio del gobierno. Eso no lo tuvo y creo que estaba consciente de eso, sobre todo por una campaña política donde hubo mucha polarización política y es esperable que ante esa polarización un gran sector de la población no te apoye. Bueno, a eso le llamamos capital político. Y el poquito de capital político que tenía Lo invirtió en el plan fiscal. Sí, ¿verdad? sí. Porque aquí alguien me decía, Randy Salas, dice, es que Randall, el problema no es que no haya llegado todavía a los niveles tan bajos de doña Laura, es que a estas alturas del gobierno no debería de ser tan impopular. Bueno, deberíamos un término en el que nos debamos de meter, ninguno de nosotros. Sí. Pero efectivamente los presidentes a estas alturas no son tan impopulares. No, sí lo son, digamos, por ejemplo, en una época, digamos, normal de la política, normal digo porque hay circunstancias que alteran completamente esas situaciones, en una época normal los presidentes entran al gobierno y tienen, digamos, un tiempo de gracia, ¿verdad? Luego viene... para darle el beneficio de la duda. Luego viene hacia la mitad de la administración y ahí el partido empieza, ¿verdad? Vienen las patadas, los golpes, los codazos. Ahí empieza digamos ya... Ahí empieza la final en el Morera. Ahí empieza la final en el Morera. Empieza a tirar cosas desde la gradería, ¿verdad? Y normalmente en situaciones normales, lo esperable es que hacia el final de la administración la gente diga, bueno, el presidente no fue muy bueno, pero hizo lo que pudo y ahora tenemos que pensar en las otras elecciones, ¿verdad? Esos son 4 años, así en una versión resumida, 4 años de la opinión pública en Costa Rica. Ahora, hay situaciones que marcan y condicionan mucho la opinión de la gente. Por ejemplo, a Laura le estallaron el tema de los escándalos al final, ¿verdad? El tema de la trocha al final de su administración y nunca logró recuperarse de ahí. A Luis Guillermo le golpeó eso también hacia, digamos, el cementazo en plena época electoral, ¿verdad? Porque hay un huracán que resolvió y vino muy favorable para la opinión pública. Sí, de hecho yo ahora estaba intentando en mi mente hacer paralelismos con otras presidencias en el segundo año de gobierno. Ajá. Y el único que recuerdo es Oscar Arias en la segunda administración. Porque Oscar Arias empieza a ser presidente en 2006. Sí, y en 2007 vamos al referendo sobre TLC. Se viene todo el tema del referendo. Y usted, a cualquiera del no, usted le decía a Oscar Arias y era como tirarle azufre en la cara, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, es decir, realmente yo supongo, no he visto los estudios, pero que en el momento del TLC era el momento de más baja popularidad del presidente. El momento más baja. Y uno podría repasar, digamos, un poco más atrás y diría, bueno, por ejemplo, Figueres. A Figueres el tema, digamos, Banco Anglo, pero también el tema de la huelga de los educadores del 95. Coincide con ese momento. Al tema... Con segundo año. Lo de Miguel Ángel, el combo le revienta precisamente el 2001. Segundo año. Sí. Abel Pacheco, los temas de Riteve en el 2004, segundo año. ¿Verdad? Entonces ahí viene esa secuencia, digamos, de eventos. O sea, para un presidente, el segundo y el tercer año son años muy de pesadilla, claro, de trauma, porque son muy de mucha protesta. Lo que yo digo es que yo no veo al presidente sorprendido por esto. No, digamos, y las reacciones... ¿Ustedes las reacciones? Sí, las hemos visto, hemos conocido las reacciones y no, por lo general no tienen ese tinte, ¿verdad? Él le concede a la gente el tema de que su gobierno no está siendo bien evaluado, a pesar de ello él dice, bueno, y le toca seguir trabajando, ahí sí.
Eso es lo que cualquier gobierno... Es que- tiene que hacer. Distinto sería, por ejemplo, que alguien tome la postura como la de Donald Trump, de decir, bueno... Enfrentar. Sí, eso es otra cosa. ¿Verdad? Decir, no, esos datos no son... Claro, pero yo no sé, ¿vos tenés hijos, Ronald? Sí, ¿Vos tenés hijos? Una bebé. ¿Alguno de los dos ha ido a vacunar a sus hijos? sí, sí. Bueno, a veces, yo también, a veces se ponen locos, A locos, veces, furiosos. Sí, sí, no, apenas uno cruza el portón de Levi's. La mía por dicha no, pero... Espérese. Es un toquecito. Ahora, sí, ahorita- Pero ya sea con uno o con la persona que le ponen la inyección, se enojan. Sí, Están correcto. furiosos. Sí, sí. Yo me acuerdo a mi hijo mayor decirle, bueno, le toca la inyección. No, papi, no. Le toca la inyección. Se la pusieron, salió resentidísimo y Así es, furioso. así es. Pero uno asume, papá, Claro. uno dice, sí, está bien, Es va lo que a pasar una hora furioso, pero esto es lo que Bueno, tiene esa que ha sido hacer. la postura del presidente Alvarado, ¿verdad? De decir, sí, yo sé que esto le molesta a la gente, pero era necesario para el país. Era la De vacuna. hecho utilizó esa metáfora, Sí, ¿verdad? sí. De la medicina. Que tal vez duela, que tal vez sea incómoda, que sepa feo, pero que es lo que el país ocupa para curarse en esa metáfora política que utilizó. Ahora, también hay que entender, por ejemplo, el presidente Trump. El presidente Trump enfrenta esas valoraciones en la opinión pública porque sabe que también va a tener algún rédito de hacerlo. Sí, quiere... Lo que pasa es que quizás, como hipótesis, uno podría pensar que en Costa Rica, si el presidente Alvarado dice que no, que la gente está equivocada, que la gente está equivocada por pensar que el desempleo y la situación económica son los principales problemas del país y que la gente está equivocada por pensar que el rumbo del país no es el deseable o que está equivocada por el pesimismo en la situación económica, eso probablemente no le va a significar rédito político. Entonces no va a tener una posición de enfrentar esa opinión pública. Pero es curioso, yo todas las mañanas cuando hacemos la reunión de la redacción, ¿verdad? Cuando la hago yo como director, cuando la hace Febe como jefe de información, lo que uno intenta detectar, uno reúne a los periodistas, ¿verdad? Y empieza, a ver, ¿qué tenés hoy? Y te empiezan a decir, hoy tengo tal cosa, hoy tengo tal cosa. Uno la valoración que empieza a hacer en la mente es, esto le interesa a la gente, esto no le interesa, esto le interesa para cuánta gente es importante o para cuánta no. Yo no tengo una encuesta que me diga, Randall, mañana miércoles la gente va a querer escuchar sobre tal cosa. Entonces, bueno, hagamos sobre tal cosa. Es a puro instinto. Sí. A mí lo que sí me llama la atención de la clase política es que ellos sí tienen el instrumento para medirlo. Es decir, no van a puro instinto. Sí, no. Hoy sabemos, y lo sabemos desde hace mucho, que el desempleo, el costo de la vida y la inseguridad son las tres principales preocupaciones de todo el mundo. Sí, lo han sido y lo sigue y pareciera por lo que por lo que el horizonte deja ver que seguirán siéndolo. Digamos, nosotros comparamos este dato de cuál es el principal problema de la gente en el último año. Íbamos marzo, de verdad, agosto, noviembre, así cada año. Y desempleo y costo de vida están entre los tres primeros o los dos, ¿verdad? Siempre. Lo estado siempre. Y además lo hemos comparado todos los noviembres, por ejemplo, de cada año. Y es igual, es la misma historia. Claro, pero entonces eso es muy interesante y podría caerle mal a más de uno. No importa si el desempleo baja, siempre va a ser la principal preocupación. Sí, siempre no va a ser. importa si la inseguridad disminuye, Sí. también va a ser la mayor También lo preocupación. hacen, sí. Y no importa si el costo de la vida sube mucho o poco, siempre va a ser la mayor preocupación. Sí, porque lo que sucede es que las personas, cuando nosotros le preguntamos su opinión, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el principal problema? Bueno, la gente tiene opina, ¿verdad? Tiene una opinión sobre eso, tiene una posición. Cuando esa posición, aún no siendo del todo objetiva o cierta, por ejemplo, nosotros a inicios de noviembre, en una encuesta que hicimos para el Estado de la Nación, entre el CIEP y el Estado de la Nación, le preguntamos a la gente, ¿usted piensa que el país está en crisis económica en este momento? Y 2/3 partes de la gente, 2 de cada 3 costarricenses decía que sí estábamos en crisis. Ahora, objetivamente, esta economía no está en esa situación, ¿verdad? Y más bien los reportes del Banco Central es que está empezando como a... ¿verdad? Es un tema de percepción. Es un tema de percepción, pero lo que pasa es que cuando la gente tiene esa percepción, lo que hace es que esa percepción se convierte en la forma que determina su comportamiento y su forma. Por eso es que si la gente percibe que está en una crisis, lo que va a hacer es tratar de socar la faja. Y es un elemento que podría contribuir a una crisis real posteriormente. Eso iba a decir yo, que en eso. términos de comunicación, es una profecía autocumplida. Eso no, incluso, exacto. ¿verdad? Sí, Usted sí, dice, exacto. es que la economía se desacelera, está en crisis, digamos. Ok,
no está en crisis objetivamente y todo el mundo se mete en la cabeza que está en crisis. Entonces yo dejo de gastar Todos porque actuamos, estoy en crisis, claro. y generamos la crisis. Sí, porque entre todos hacemos precisamente lo mismo. Eso ¿verdad? lo decía Keynes en la década de los 20. Sí, sí. O sea, es claro que uno podría pensar que es cierto, que es una percepción, que no es necesariamente objetivo, pero tampoco debería pensarse de que son solo ideas, sino que esas ideas pueden tener un impacto en, Claro. en la realidad. Sí, es que en esto, en la opinión pública, una percepción se vuelve real en sus consecuencias. Así Y es. ahí es donde precisamente está el efecto, digamos, más dañino. Ve qué interesante, Manuel Rodríguez, que es muy crítico de los contenidos de la radio, Ujú. dice que no estamos en crisis, se ve un patrocinio. Más allá del filazo malintencionado, Manuel, del se ve un patrocinio, Ujú. voy a quedarme con la parte de, dice que no estamos en crisis. Ujú, ujú. Bueno, yo pregunto, efectivamente, ¿estamos en crisis en ese momento? ¿Económicamente estamos en crisis? Pues según las cifras de oficiales, ¿verdad? El Banco Central, que es el que lleva este tema, las condiciones no están, digamos. Ok. En eso. Ahora, sí Estamos en una situación difícil. exacto, Sí. ahí sí, ¿no? Pero Ahí, no hay una ahí sí, crisis. pero no estamos, digamos, no estamos en una crisis económica como tal. Los indicadores reflejan, desde luego, un deterioro de la economía, pero no hemos entrado, digamos, en la zona, digamos, de recesión. De lo que se llama crisis. De lo que se llama una Sí. crisis económica, como sí está en este momento, por ejemplo, Argentina, Sí. o México, o se ha Sí, hablado de no, Brasil. no hay por ejemplo, de crecimiento económico, números negativos. Eso todavía no está. Yo recuerdo hace algunos meses, vino Antonio Álvarez de Santi, Recuerdo. a la entrevista un año después de perder las De las elecciones. elecciones, Vino ajá. de hecho yo lo vacilé porque le dije que venía, que era miércoles de resurrección, todo después de un año de haber perdido las elecciones. Lo tomó muy estoicamente, Ujú. pero él me dijo, por supuesto con un tono de sarcasmo muy fuerte, me dijo, Randall, es que yo pensé Ujú. que a la gente lo que le preocupaba Ujú. era el desempleo, la delincuencia y el costo de la vida. Y no, lo que le interesaba era si las parejas del mismo sexo se casaban o no. Por supuesto me lo dijo con un tono sí. sarcástico. Sí, como... Pero efectivamente, digamos, lo primero que nos viene a la cabeza siempre es desempleo, costo de la vida e inseguridad. Ujú. Pero pareciera que la clase política hablan otra clave. Sí. O sea, en este instante no hay un proyecto importante de seguridad ciudadana o de generación de empleo. No, aunque sí, Discutido. no, y al gobierno le ha resultado muy difícil el tema de la reactivación económica, por ejemplo, Ujú. porque es que no es solo con que usted reactive, o sea, para reactivar la economía, usted necesita hacer cambios estructurales de fondo en este aparato productivo costarricense. No son curas. No son curas y no son, digamos, medidas paliativas. No, y sobre todo vía empleo, además. Vía empleo. Y normalmente después de una reforma fiscal de la naturaleza que vimos, digamos, que se aprobó en Costa Rica, eso indudablemente, irremediablemente lleva a una reacción en la ciudadanía, ¿verdad? Que es Que decir, se siente mal. Se siente mal. Dice, me están agobiando las deudas, ¿verdad? Y aún más me están, ¿verdad?, sacando dinero. Yo no del sé si bolsillo. fue en el estudio del CIEP que lo vi, si no me disculpan. Ujú. Pero que la gente decía, no sé cuál porcentaje de la gente decía que lo ha golpeado el IVA. Ujú. Y hay un estudio previo de Hacienda, cuando Hacienda promueve el IVA y empieza a, digamos, ya se aprueba y está a punto de entrar en vigencia, vino en ese entonces la ministra Rocío Aguilar. Y doña Rocío me dijo, Randall, el estudio es que en promedio cada familia se le van a crecer 4%. Es decir, que usted no le sube un 13% de todos los gastos, pues ya paga un montón. Ujú. Pero cuando usted va y le pregunta a la gente, Claro. puede ser que si usted los ponga a sacar cifras, o sea, que usted le diga, a ver, traiga la calculadora y Calculadora. sumemos. Ah, mira, no le ha impactado tanto. Ujú. Pero percibe, La percepción Ajá. generalizada exactamente, es que el IVA me de afectó. que el IVA aunque, sí. aunque lo único que tenga que pagar de IVA sea Ujú. que me corté el pelo. Sí, Que alguna- claramente no me he cortado. Pero sí, digamos, sí. yo solo fui a cortarme el pelo en el mes. Eso fue lo único que gasté de IVA. Mi percepción es, me afectó. Me afectó. Sí, esa percepción es el problema que tienes cuando se vuelve real en sus consecuencias, porque la gente ahí entonces percibe que la situación anda mal. Hay un fuerte pesimismo en la gente, eso es clarísimo. Y ese pesimismo lo medimos en agosto, hasta ahora, desde marzo venía, desde noviembre del 18. Digamos, no son momentos
fáciles para la gente. Sí, y en agosto en la encuesta que preguntamos más específicamente sobre descontento, veíamos que el principal descontento era justamente sobre la situación económica. No era tanto sobre lo que ya hablábamos de los partidos políticos y eso, ¿verdad? No es tanto hacia la democracia representativa, exactamente. No es al sistema político. No es exactamente hacia el régimen político, ¿verdad? Sino es un malestar que ciertamente viene de distintos lugares. La gente no tiene malestares de la misma manera, pero sí es mayoritario hacia la situación económica, el costo de la vida, y no es casual que los temas más preocupantes para la ciudadanía sean predominantemente económicos. Tampoco es casualidad que sea en noviembre, ¿verdad? Sí. Que en noviembre desempleo siempre está ahí, ya hemos hablado de los otros, y noviembre tiene muchas presiones hacia la gente, es mucha presión para que la gente consuma. Antes era el viernes negro, ahora es el noviembre negro. Claro. Hay mucha presión, mucha publicidad para que la gente consuma, compre cosas, y obviamente si yo tengo esas presiones y no lo veo necesariamente en mi billetera, voy a asumir que la situación económica no es la mejor. Sí, pero además, digamos, el tema de las percepciones siempre ha sido, desde que se estudian los modelos de comunicación, siempre ha estado presente. Es decir, las percepciones, la profecía autocumplida. Correcto. Y las consecuencias reales los efectos de las percepciones. Exacto. Eso siempre ha sido cierto, pero hoy enfrentamos un panorama más complejo, donde estas percepciones se encuentran cajas de resonancia más grandes. Así es. Entiéndase, nosotros, los medios de comunicación y las redes sociales. Y las redes, sí. Estaba viendo maravillado, créanme que maravillado digo desde el punto de vista académico, estaba viendo que tengo un montón de comentarios que dicen, claro Randall, pero el gobierno gastó en mandar 82 personas a la COP y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, resulta que yo puedo estar en desacuerdo que vayan 82 personas, eso es legítimo. Pero ayer un medio de comunicación, Diario Extra en lo particular, publica infiriendo, porque no lo dice así, eso hay que aclararlo, infiriendo que el gobierno pagó 82 viajes. Y cuando nos ponemos a averiguar, resulta que no, pagó 9. Sí, bueno, en la lista. Y 73 se pagaron ellos el viaje. Solo que van en representación de Costa Rica, pero se pagaron ellos el viaje. Sí. Entonces, esa percepción que quedó de que el gobierno pagó a manos llenas, claro, nos da tres conclusiones. Una, la importancia de los medios de comunicación. Claro. Segundo, la importancia de las redes sociales. Y tercero, los efectos que pueda tener las fake news. Correcto. Sí. En No, el país. El daño que pueda hacer eso. Hace unos meses inclusive el CIEP, junto con otros 2 institutos de investigación de la universidad, justamente exploró, Carlos Brenes, encargado de esto, exploró justamente esto, y por lo menos 3 de cada 10 personas dijo tener poca o ninguna capacidad para detectar noticias falsas. Y 1 de cada 5 dijo que en algún momento había compartido o distribuido noticias falsas. O sea que sabiendo que eran falsas, igual las distribuyó. Entonces, no es solo que existe ese fenómeno de las fake news y tal, sino que la gente no necesariamente tenga todas las herramientas para detectarlas o frenarse de no circularlas. Claro, pero hace poco estaba hablando con un colega español, investigador respecto a las fake news. Vos me diste el dato de la gente que sabiendo la información falsa la comparte. Okay. Ahora vamos a otra gente, la que recibe. No tiene idea si es información falsa o no. Pero evita confirmarlo, digo, para evitar la fatiga, como evita el cartero, ¿verdad? Hay un costo, dice, eso tiene un costo. Claro. Sí, claro, entonces yo se lo reenvío a Ronald y que averigüe él si es falso o no. Sí, eso no es problema mío. Eso no es problema mío. Y después, si vos me reclamas a mí, vos me puedes decir, Randall, lo que me mandaste era mentira. Y no buscaste, a ver si era cierto. Sí, te lo pasé. Sí, entonces das por sentado, digamos, das por cierta una información que puede tener, digamos, imprecisiones, ser errónea o estar manipulada. Claro, digamos, y por ejemplo eso en términos de las encuestas es también un tema muy importante, ¿verdad? Porque en este contexto donde las noticias falsas fluyen, donde se producen además muchas y la gente las recibe además, también pueden ligarse con encuestas que no necesariamente cumplan los estándares mínimos que deberíamos tener para darle validez y rigurosidad a esos estudios. Ve qué interesante, porque aquí alguien me está diciendo, Nelson dice, bueno, entonces el despilfarro de las universidades, que voy a ir punto por punto aclarando una cosa, yo también creo que hay despilfarro. El gobierno intentó frenar ese gasto y eso se trajo encima las protestas estudiantiles. Ok, ahí está. Entonces uno, digamos, eso no es una percepción, el gobierno intentó hacer algo. Ok, la inseguridad
este año vamos a cerrar con 40 homicidios menos que el año pasado. Es decir, sí. tenemos menos inseguridad que el año pasado. Que ya por sí era menor que el tras anterior. Exactamente. Sí, casi Sí. son 60 que el tras anterior. Es decir, Exactamente. hoy somos mucho menos inseguros Sí. que hace 2 años. Pero a nivel de percepción, no. A nivel de percepción. Y ahí Nelson lo está demostrando. Exacto. O el estado de las carreteras es pura percepción. Ujú. Yo no recuerdo, por lo menos en los últimos 8 años, no sé si ustedes recuerdan, un momento donde se esté invirtiendo en tanta obra vial como esta. Sí, pareciera como que se Como se juntaran juntaron todos los proyectos a la vez. No sé si digamos que... Yo no creo que tenga que ver por arte de magia. Creo que pero- es por arte de Rodolfo Méndez Mata, pero Sí, alguien que ha estado ahí, que sabe, digamos. Pero a lo que me refiero es que a vos te dan una percepción, como la de Claro. Nelson, ¿verdad? Dice, carreteras malas, inseguridad. Y vos decís, suave, aquí están los datos. Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Y entonces la respuesta de vuelta es chupamedias del gobierno. Claro, sí, Lo que sí. pasa- No, digamos, Randall, digamos, nosotros ya tenemos varios años en estas las encuestas y normalmente en épocas electorales y bueno, más allá de las épocas electorales, la gente piensa que los estudios nuestros o los hacemos en la universidad y en un grupito de gente. No, nosotros lo que hacemos es aplicar criterios, digamos, de calidad, objetivos, para consultarle a la gente qué opina sobre un montón de temas y cosas. Las preguntas que usamos ahora las hemos usado durante todo el tiempo que venimos haciéndolo. Los métodos que utilizamos, antes sí teníamos una fuente, digamos, de error. ¿Por qué? Porque eran a teléfonos fijos. Claro. Y Eso te sesgaba. Eso sesgaba, digamos, dejábamos a grupos de la población, digamos, y entonces eso, digamos, nos representó un serio desafío. Pero después, digamos, a celulares es otra cosa, digamos, estamos hablando de otros criterios. Ahora, no es lo mismo que alguien, digamos, en una encuesta diga, bueno, se hicieron las entrevistas en una plaza, en un parque, en una parada de autobús, porque ese no es un criterio de calidad para aplicar Encuesta. es una encuesta, ¿verdad? Claro. Eso es solo por una cuestión de facilidad. ¿Verdad? Afuera del estadio de Morera Soto hubiera podido hacer todas las encuestas Sí, claro, vos en un llegas a- día. claro, pero te sesga. Claro, Eso es lo que está explicando Ronald. totalmente. Si vos llegas afuera del Morera Soto, porque vivís en la esquina, Sí. ¿verdad? Claro. Entonces, ¿de cuál equipo es usted? El resultado de esa encuesta te va a decir un 92% de la población costarricense es liguista. Sí, claro. Entonces, Y así han habido muchas, ¿verdad? No, esto es real. Preguntar cuál es su equipo favorito en el Parque Tibás. Y esto hay medios que lo han hecho, ¿verdad? También. Sí. Entonces, el CIEP justamente en este momento también ha querido llamar la atención de cuáles son algunos criterios mínimos que la ciudadanía debe detectar en las encuestas para que tengan un nivel de rigurosidad, de validez y entre esas que comenta Ronald, por ejemplo. Claro, de hecho, permíteme, ya vamos ahí, porque justamente quería cerrar la cereza del pastel. Pero es que Fabián Hernández dice, Randall, ha venido creciendo la tasa de homicidios durante toda la década. ¿Cómo van a decir eso? Fabián, es que no es cierto. O sea, y no es un invento mío, ahí están los datos del OIJ. El año pasado disminuyeron los homicidios, este año van a disminuir todavía más los homicidios. Yo no me lo invento, ojalá sea 0. hubo una época en la que sí crecieron, que fue durante el gobierno de Luis Guillermo. Eso sí, Durante ¿verdad? Luis Guillermo creció Crecieron los 4 años. sostenidamente. ¿verdad? El año pasado bajó y este año bajó, y eso son datos objetivos. Sí. Por eso es que uno no puede jugar, digamos, con informaciones parciales, como decir que han venido creciendo la tasa de homicidios durante la década. Bueno, eso simplemente, según los datos, que no es cierto. Ese es el problema de la posverdad, digamos, que es, no importa los datos. No importa los datos. ¿verdad? ¿No? Olvidémonos de los datos y vamos a las la percepción opiniones. mía es la que Se convierte en realidad. la convierte en realidad. ¿Verdad? Exacto. Perdón, como corolario a la entrevista de hoy. Gracias a Víctor Vinicio Román también por el comentario. Ok, ¿cómo identifico? Yo quisiera arrancar por algo muy básico. ¿no? Cuando yo estaba en la U, y entonces teníamos 2 cursos en la UCR, las dos se llamaban Investigación para la Comunicación, solo que uno era cuantitativo y otro cualitativo. Ajá. El de cuantitativo, el profesor, don Alberto, venía siempre y decía, ustedes tienen que entender que cuando ustedes publican, porque era solo para comunicadores, cuando ustedes publican, ustedes tienen que decirle a la gente si es una encuesta o si es un
sondeo. Un sondeo. Ujú. Exactamente. O sea, un sondeo es que yo abra la línea aquí. Correcto. Y la gente entren 10 empieza a llamar. llamadas, Sí, un Vox entren Populi, 10 un Vox un Vox Populi. Populi. Entren 10 llamadas y yo le diga, ¿quién gana la final? Heredia o la Liga. Ujú. 9 llamadas me dicen que va a ser Heredia, entonces yo Sí, publique sí. ahora 9 de cada 10 ticos, Correcto. ¿verdad? Sostiene que Heredia va a ganar. Eso es un sondeo. Es un sondeo. Sí. ¿Qué hace diferente una encuesta? La gran diferencia es desde el punto de vista metodológico. En un sondeo, usted abre aquí el teléfono, la gente llama, pero quien está tomando la decisión de participar es la persona que llama. Y ahí está el primer sesgo. Es el primer sesgo. ¿Por qué? Porque la respuesta que va a dar va a estar en función, digamos, de que quien determinó, quién tenía, ¿verdad? Si tenía que estar dentro de ese sondeo fue la persona que llamó. En una encuesta es al revés. En una encuesta quien determina quién va a ser llamado para Es el investigador. es el investigador. Entonces, ahí hay una diferencia significativa. Ok. ¿verdad? Entonces, si yo decidiera titular periodísticamente los resultados de ese sondeo, Sí. digo, no me cabe en la página web, porque tendría que poner 9 de 10 personas Que llamaron. que llamaron voluntariamente Ah, sí, ya y viste. tenían línea telefónica abierta y se encontraron con la suerte de que no estaba descolgada la línea de la radio, Correcto. opinan que va a ganar Heredia. Es- Y que tuvieron algo que los movió a llamar. Y que- además, Y ¿verdad? que tuvieron ganas de llamar. Claro. Es pensando como, digamos, si usando el ejemplo de pelando el ojo a las 5 de la tarde, cuando abren la línea, hay ¿verdad? Hay personas como Álvaro Espinosa, que es ¿verdad? Bien reconocido en el programa Sí. por participar. Es uno de los que va a estar digamos, en el sondeo. ¿Por qué? Porque normalmente lo hace. Pero quien está tomando la decisión de participar en ese sondeo es Álvaro que llama. Ujú. Y en una encuesta, nosotros como investigadores tenemos que tener una serie de criterios para determinar a qué teléfonos vamos a llamar, en qué lugares del país, de qué edades, digamos, ¿verdad? Para ver el tema de la distribución de las edades. Entonces no es solo abrir el teléfono y hacer un sondeo o publicarlo en Facebook. Sí. ¿Verdad? Porque entonces viene siendo lo mismo. Usted lo que recoge ahí son las opiniones de algunas personas, pero no necesariamente de las Algunas personas algunas que el El algoritmo de Facebook me lo puso a ver mi encuesta, Claro. le dio la gana de votar Así es. y votaron y además tenían un computador o un teléfono Son cerca. tus amigos, que eso Ajá, sí. es otra cosa, ¿verdad? Porque la idea es que si la encuesta va a ser representativa, debería tratar de captar el perfil de la población en general. Claro, para ¿verdad? llevarlo al Que fue un a la espejo. muestra. Exacto. Que no sea entonces unas personas que tienen unas características, pero que no dan cuenta de la población que usted quiere generalizar esos datos. O Es sea, como, lo que estás diciendo es como que yo digo, ok, voy a hacer una encuesta que me abarque el territorio costarricense. Ujú. ¿Por quién va a votar usted? ¿Verdad? Ok. Entonces, si yo en nivel nacional veo que hay un 52% mujeres y un 48% de hombres, Ujú. entonces la muestra que yo saco para Ujú. que sea representativa Así es. tiene que guardar la misma proporción. Tiene que guardar la misma. Exacto. Incluso con edades. En o sea, tiene que edades. ser un espejo chiquitico de la población nacional. Sí, en edades, en nivel educativo. Por ejemplo, una cosa muy importante es dónde viven. Porque ¿cómo hace una encuesta que le pregunta solo a la gente que vive en el Valle Central la opinión sobre el gobierno? Sí, claro. Y la opinión del gobierno en el Valle Central es más favorable que la opinión de la gente que vive fuera. Entonces, si usted deja a la gente de Guanacaste, Punta Arenas y Limón por fuera del estudio, Ujú. pues ahí hay un enorme sesgo. ¿En favor de quién? En favor del gobierno. Claro, bueno, y pasa con los medios, les cuento, la encuesta radio, por ejemplo, Ujú. se hace en el GAM. Yo Ah, soy bueno. un enorme crítico de la encuesta. Bueno, y hay razones serias razones para dudar, digamos, de los De los resultados y de la o- confianza. O decir que solo aplicarían para el GAM si cumplieron con todas las otras características. Sí, sí, digamos. sí, sí. Bueno, a mí me ha pasado eso con algunos estudios que traen y dice, pero esto solo aplica para el GAM. Entonces, ¿para qué le Claro, hicieron? no, pues la encuesta nuestra aplica para el 98% de la gente en Costa Rica. Claro. Que tiene, ¿verdad?, teléfono celular, que hace que este país sea un laboratorio por excelencia para hacer estos estudios, porque no hay una ningún penetración celular altísima. altísima, y además no hay ningún otro país en el continente en el que las tarifas telefónicas sean tan bajas como en Costa Rica. Y por eso tiene relación con las elecciones municipales, Ujú. ¿verdad? Que, por ejemplo, si uno quisiera ver intención de voto, lo que tendría que hacer son 82 encuestas, una en cada cantón. O Claro. sea, no podría ser una encuesta, Una encuesta nacional. con una No. muestra nacional Claro. y decir No se vale, entonces que digamos. X o Y partido va a ganar en Ojancha o en Nandayure, Sí. porque ahí históricamente votan más tal. Claro. No, debería
responsablemente hacer una encuesta en cada cantón Representativa de ese cantón. representativa y con los otros criterios metodológicos que se han mencionado. Qué vacilón, digo yo, qué interesante todo lo que puede influir en en los cambios de la percepción de la gente. Porque esto me lleva a pensar en una cosa: si yo solo le pregunto a gente que piense como yo las opiniones, lo que hago es que refuerzo mis percepciones. Sí, claro, sus propias. Sí, y si les parece conocido, eso es Facebook. Es decir, el algoritmo permite que la gente que piensa igual que yo me aparezca. Les voy a contar una historia, y es la segunda vez que lo cuento, así es que le pido a Juan Enrique, que es nuestro compañero periodista, que es de Esparza, disculpas por exponerlo en el caso, pero es que un día eso nos pasa, que estamos almorzando en la sala de redacción, ¿verdad? Y dice Juan Enrique, que es que vieran lo que le pasó a fulano X. Y nosotros, ¿quién? Di fulano X. ¿Quién es ese? Entonces, no saben, todo Facebook está hablando del tipo. Y te digo, no, suave. Todo Facebook está hablando del tipo, porque resulta que era una cosa súper localizada. Por supuesto que él se mete. Así es. Y él ve un montón de gente opinando de lo mismo. Bueno, lo mismo. Y piensa que eso es lo que todos opinan, que es una tendencia. Exactamente. Entonces, topic, ¿qué te lleva a ratificar tu percepción? Porque si no nos hace ese comentario en la mesa y se va a la noche aquí para la casa, va a ir pensando, uy, todo el mundo se está preocupado por lo que pasó. Claro, es que al final de cuentas, parte de la realidad también la construimos nosotros y nosotras. Entonces, bueno, pues esta persona considero que esa es la realidad objetiva, pero es la realidad vista a través de sus ojos y de Facebook. Claro, era su realidad objetiva. Era su realidad. Y es muy compleja. Una encuesta que diga, ya sabemos que van a acabar las elecciones, desconfíe. No, es la mayor mentira en esta época electoral, ¿verdad? Si alguien dice en esta coyuntura, sabemos cuál partido político va a ganar, ¿verdad? Las elecciones municipales. ¿Por qué esa es una mentira? Bueno, porque no está fundamentada en información veraz, creíble y confiable. Porque no existe. Porque no existe. Y además, nadie va a hacer una encuesta nacional y proyectar esos resultados a los cantones, a los 82 cantones del país. Porque metodológicamente está mal. Metodológicamente no tiene ningún sentido. A mí hay algo que me cae mal de los investigadores, se los voy a confesar. Y es que cada vez que hablamos de encuesta, todos me repiten lo mismo. Es una fotografía del momento. ¿Saben cuándo aprendí a valorar eso? Cuando yo aprendí a hacer encuestas en la U. Y entonces ya entendí por qué ustedes insisten, que es una fotografía del momento. Que es decir, yo no puedo extrapolar estos resultados a lo que vaya a pasar. Tiene Urcullo. Siempre me va a decir, porque yo a veces le digo, sí, está bien, Constantino, pero si pasara esto, y me dice, si mi abuela tuviera ruedas fuera carreta, siempre me dice lo mismo. Y es como decir, ya suave, no puedes extrapolar, digamos, situaciones imaginarias. Como que yo le pregunto a un investigador, bueno, como en San José te dio un resultado, que va a ganar Liberación, esto lo puedo extrapolar a decir que va a ser el partido con más alcaldías en el país. Bueno, sería irresponsable decirlo. Sí, es totalmente irresponsable. Las encuestas no predicen tampoco. Nos permite entender las percepciones del momento de la población que estamos encuestando, pero no nos permite hacer predicciones de qué irá a pasar, por ejemplo, en febrero del próximo año. Permítame dar los tips que ustedes dan para desconfiar de las encuestas que no son encuestas reales o que están metodológicamente viciadas. Uno, si la encuesta afirma que predecirá el resultado de una elección municipal, desconfíe completamente. Desconfíe de ella, a menos que sea hecha en su cantón para una muestra representativa de ese lugar, con todo la... Pero igual ningún investigador serio va a decir, ya sé cómo van a quedar las elecciones, porque todo el mundo va a decir, y si me cambia el día de votación... Exacto. Si el estudio afirma cuál partido político ganará las elecciones, pero no les pregunta a las personas si irán a votar. Sí, bueno, es la forma más desconfiable, ¿verdad? Pues usted va a decir, bueno, sí, pero ¿y qué tan seguro está esa gente de ir a votar? Porque en Costa Rica y en muchos países... ¿Hay encuestas así? Sí, encuestas sí, además hay todo un tema de, como decía ahora, se le sale lo cívico. Claro. ¿Verdad? Cuando en realidad puede ser. Claro, pero es que como investigador, pues, yo te puedo decir, ¿por qué vas a votar? Por fulano. ¿Y vas a ir a votar? No. Sí. O sea, si yo no te meto la pregunta control de vas a ir a votar. Correcto. ¿Qué tan decidido estás de votar? Por lo menos podría generar esa pregunta. Si las entrevistas las hacen en parques, plazas, paradas de autobús o la salida de centros comerciales, desconfíe, porque ahí está sesgada. Sí, totalmente. O sea, esa gente, pues, digamos, hay un criterio de facilidad ahí, ¿verdad? De hacerlas en esos sitios, pero esas personas no representan a toda la diversidad
de una Sí, comunidad. me dicen, sí, es que lo hicimos jueves y viernes de la semana pasada y estamos a 5,000 personas. No, Es extraño. es lo más inusual. Porque ese trabajo requiere tiempo, requiere un proceso. No se pueden hacer tantas encuestas en tan poco tiempo, bien hechas, con una metodología correcta y también con respeto a la gente que estás encuestando. Ahora, se pueden hacer encuestas de 5,000 personas, pero eso digamos, tiempo. va a tomar varios días en hacerlo. Pero disculpen si no me aprendí bien la clase de investigación, pero hay un techo en el que uno, si sigue generando una muestra más grande, los resultados van a ser iguales. Sí, después de las 1,500 personas, usted lo que está haciendo es agregando un poco más de precisión, pero Sí. no va a cambiar los resultados, ¿verdad? Si la cantidad de encuestados es poca, menos de 500, desconfíe. Sí, porque entre menos gente, lo que hacemos es que probablemente esa distribución no sea como la sociedad, y entonces algunas de esas personas estén quedando por fuera en el análisis. Si las entrevistas las hacen solamente en algunas provincias del país, desconfíe. No pueden ser generalizables a todo el país, si usted quisiera decir que es de todo el país. Si la población entrevistada es muy diferente a las personas que habitamos el país o nuestras comunidades, Sí, como ejemplo, yo hice una encuesta sobre mujeres. Ujú. Bueno, no puedo extrapolar al país. No, pues se refiere a un grupo específico de la población, ¿verdad? Si la encuesta no indica las características de las personas que respondieron las preguntas, Sí, siempre es necesario saber no solo el resultado de la encuesta, sino que usted diga cuántos hombres, mujeres, qué edades, qué nivel educativo, La dónde ficha viven, técnica, la ficha digamos. técnica, correcto. Sí, no se vale entrevistar a mis amigos, porque tengo muchos, porque eso no va a dar cuenta de cómo es el país, va a dar cuenta de cómo son mis amigos. si la encuesta se aplicó en redes sociales. Sí, también, digamos, otra vez, es esa burbuja, lo que hace es que yo capta... tendría que decir 8 de cada 10 personas que están en Facebook en este sí. momento y accedieron en Correcto. las últimas horas. Sí. Y ya usted ya ahí perdió la atención de la gente. Digamos, en el tema de las encuestas hay algo que es muy importante, y es muchas veces los resultados de las encuestas, es decir, de lo que opina la gente, contradice las creencias que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros pensamos de que la gente opina diferente. ¿Vos con cuál equipo vas? Yo siempre he sido sapricista. Ok, si yo hago un estudio siguiendo todos los criterios, ¿verdad? Y entonces te digo a vos, Ronald, fíjate que la mayoría del país es liguista. La reacción pública hoy Claro, es esa encuesta debe ser falsa. Sí, digamos, me O sea, están metiendo... si no alimenta mi opinión es Es falsa. gato por liebre, digamos, están jugando Pero, sí, claro, normalmente, esa es una de las cosas más difíciles que como seres humanos nos enfrentamos. El tema de que hay información objetiva, digamos, real, bien sustentada, que contradice nuestra forma de opinar, ¿verdad? Y forma de ver el mundo. Pero eso es muy normal y eso es muy frecuente. Lo que pasa es que la gente tiende a, digamos, a rechazar o a contraatacar Lo que no es afín a lo mí. que no es afín, exacto. Lo que sí es afín a mí son las pausas comerciales, porque financian el programa. Así es que vamos a la pausa comercial y regresamos para despedir.